Hola a todos, en la siguiente demo vamos a ver cómo se generan los proyectos para Focusville. Es importante aclarar que para Focusville siempre es necesario para poder realizar los cambios tener un proyecto creado y ese proyecto debe estar relacionado a una release, que en una demo anterior ya vimos cómo se genera. Este proyecto está orientado hacia la visión del PM, justamente del proyecto, hacia el rol de PM, pero a diferencia de cualquier otra herramienta con la que podríamos gestionar un proyecto, lo que tiene Focusville es que nos permite ver este proyecto integrado con el resto de la herramienta, es decir, con cuántos Work Package, Work Items, cambios se hicieron en el sistema, con la documentación que se generó, tanto diseños funcionales, diseños técnicos para la misma, o sea, nos provee un grupo de herramientas que son mucho más amplias que, por ejemplo, un project. Bueno, dicho esto, vamos a entrar a la página principal de Solman, que sería con la transacción SM-Workcenter, y en el tab Focusville, gestor de proyectos, que me va a aparecer si tengo el rol correspondiente, vamos a buscar una caja que es gestión de proyectos, proyectos Focusville. Al darle clic, vamos a entrar a esta pantalla principal, en donde lo que vamos a ver son todos los proyectos que ya tenemos generados y a la vez el estatus en el que se encuentran. Hoy vamos a generar un proyecto nuevo y vamos a comenzar por un proyecto que es el proyecto máster. Existen varios tipos de proyectos con los cuales podemos trabajar, pero los más comunes son el máster y el build. El máster es el proyecto por el cual nosotros englobamos el resto de mini proyectos. Como para poner un ejemplo, podríamos tener un proyecto que es la implementación del S4 y dentro de ese proyecto, que sería el máster, tenemos pequeños proyectos que podrían ser distintas implementaciones de distintas funcionalidades, que nosotros la querramos dividir de esta forma. Pero bueno, básicamente siempre es necesario tener un máster con por lo menos un build. Un build siempre pertenece a un máster, o sea, si existe el máster también podría estar solo, pero lo recomendable es que el máster exista, pero un máster puede tener muchos builds, ¿sí? Entonces vamos a generar el primer proyecto. Vamos a darle al botón de crear proyecto, vamos a poner el ID, y vamos a poner el nombre, en este caso yo pongo lo mismo, y voy a decirle que voy a generar una clase de proyecto maestro. Cuando hago esto, me aparece automáticamente un modelo que nosotros ingresamos en el momento de la implementación, y ese modelo es el propuesto por SAP bajo una metodología Agile, ¿sí? para hacer la implementación de un proyecto maestro. Básicamente lo que nos está enviando es toda la información que tendríamos que tener en cuenta, ¿sí? Con las fases de Agile, con las waves generadas, etc. Le ponemos una fecha de inicio, yo le voy a poner el día de hoy para la demo, y damos al botón de crear. ¿Sí? Como vemos, acaba de ser creado el siguiente proyecto. Si yo entro a este proyecto, me voy a encontrar con el proyecto máster generado, como ven, está solo el máster, con las distintas fases de dicho proyecto, que es lo que SAP me está recomendando. Dentro de cada fase, una tarea, ¿sí? La realidad es que yo acá podría ingresar muchas tareas nuevas que yo considere que son necesarias, por ejemplo, en el Explore, identificar a los stakeholders, ¿sí? Pero si se fijan en el Realize, es donde se explaya más porque nos va poniendo las waves, que son las olas por las cuales se van a migrar a producción. Dentro de esas mismas waves vamos a tener las especificaciones funcionales, los work package, etc. Acá hace una recomendación de distintas tareas que tendríamos que hacer en cada fase. Obviamente, como les comentaba, si ustedes tienen menos de 4 waves, entonces podrían quitar waves, también podrían agregar tareas. Esto es como justamente un template, un recomendado de cómo tendrían que hacerlo, pero todo esto lo pueden modificar ustedes mismos.
Acá cuando entramos vemos de que en realidad el formato que tiene es muy parecido a un project, o sea, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un project, esto va a ser muy similar. Entonces, lo que sí vamos a tener que acá poner, pero después lo vamos a ver con más detalle, es a la release que pertenece. Luego los datos que tenemos son todos iguales al project, ¿no? Podemos asignar recursos, bueno, podemos sacar informes de estatus, que eso por ahí el project no nos los brinda, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas que ahora vamos a verlo con uno creado, ¿bien? Pero básicamente, si ustedes ven, el formato es exactamente igual, ¿sí? Salimos de acá y ahora lo que vamos a hacer es generar este proyecto, que ahora decíamos que sea un build, ¿sí? Y ese proyecto build lo vamos a linkear con el master, ¿sí? Recuerden esto que hablábamos, que un master puede tener muchos builds. Acá elegimos, ¿sí?, que sea un proyecto de creación, que básicamente es el build, y ya nos trae un template distinto que es para este tipo de proyecto. Fecha de inicio, vamos a poner hoy, y le vamos a dar crear. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a encontrar con que acá tenemos el proyecto build que si entramos está teniendo el mismo formato del anterior. O sea, básicamente nos va a traer las fases con las tareas que nos propone. Pero ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este build y asignarlo a ese máster. Entonces, ahí marqué el build, le digo asignar maestra, ¿sí? Y entonces voy a seleccionar el Focus Build Master Demo, ¿sí? Y le doy a asignar. Perdón, no me quedó seleccionada, ahí está. Asignar. Ahora sí, si entro a mi máster, voy a ver que dentro del mismo voy a encontrar un proyecto build asignado. ¿Ven cómo se desprende uno del otro? Entonces yo acá podría tener varios proyectos build. La idea siempre es tratar de mantener uno y irnos focalizando con las distintas waves que existen y entonces ir sacando distintas waves determinadas por los bloques que queremos trabajar. Bueno, una vez que tenemos esto, para que se entienda totalmente el concepto de por qué esto es distinto y por qué es tan bueno trabajar con el proyecto dentro de FocusBuild en lugar de que, por ejemplo, con un project, tenemos este proyecto en particular en el cual ya se estuvo trabajando. Ahí yo entré directamente al proyecto Build, ¿sí? Entonces acá podemos ver ciertas cosas. Número uno es que este proyecto en su momento ya tuvo asignada una release. La release, hay otra demo que habla de esto, pero lo que contiene es la infraestructura de los sistemas. Entonces acá lo que tenemos es los distintos ambientes en los que se trabajan y los cambios que van en esos ambientes. Eso es una gran diferencia porque eso lo que nos sirve es para ver distintas cosas, como por ejemplo, paquetes de trabajo, Work Package. Cada vez que nosotros realizamos un cambio en el sistema, lo que hacemos es generar un paquete de trabajo, el cual contiene toda la información necesaria, pero a la vez tiene los work items y las tareas, perdón, los transportes que van a ser migrados a producción. Entonces nosotros a simple vista podemos saber cuántos paquetes de trabajo y en qué estatus se encuentran, como para también hacer un seguimiento de qué está pasando con esos Work Package que está llegando a la fecha de y todavía, por ejemplo, se encuentran en desarrollo o a desarrollar, ¿sí? Por el otro lado, bueno, como sabemos, como todo lo que tenga que ver con el project, como ya habíamos dicho, contiene los datos generales, ¿sí? Y todas las distintas actividades que podemos realizar, ¿sí?, dentro de un project. También tenemos autorizaciones, como para poder designar quiénes pueden o no cambiar distintas cuestiones. Bueno,
y como para no hacerlo muy extenso, podríamos ver un montón de cosas que son relativas al project, pero focalizándonos solamente en lo que es distinto, como lo de los Work Package, podemos ver de que tenemos la documentación de la solución. Esto lo que quiere decir es que todos los cambios que están haciendo nuestros desarrolladores o nuestros funcionales van a estar documentándolos dentro de nuestro sistema, van a estar poniendo la documentación del proceso que están modificando. Entonces, el gestor de proyectos tiene la oportunidad de poder comunicarse contra la Soldoc, que nos va a mostrar todos los documentos que tenemos disponibles en base a los procesos, ¿sí? Esto hay otra demo en donde se habla justamente de procesos, de los documentos, o sea, de las distintas herramientas y las distintas utilidades que abarca, ¿sí? Pero ya ahí, como estamos viendo, ya no es una simple herramienta que nos permite llevar horas y nos permite llevar días, sino que básicamente nos permite hacer todo eso, pero a la vez tenerlo linkeado con absolutamente el resto de lo que está pasando en la herramienta. También otra cosa que nos permite es trabajar con documentos. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros estamos trabajando con documentos que son propios de la gestión de proyectos, yo los puedo subir directamente acá. Por ejemplo, una minuta de reunión. Y lo otro que también tiene de bueno es que nosotros gestionamos por acá, pero en el caso de que nosotros quisiéramos poder enviar esta información a una persona que no tiene Solution Manager, lo podemos exportar a un project y enviarle toda esta información de esa forma. Obviamente sin la parte de documentación, pero sí lo que podríamos ver tranquilamente en un project. Básicamente esto es las grandes diferencias a grandes rasgos que tiene un proyecto y cómo es que se gestiona tanto su creación, ¿sí? Como otra cosa que también es muy importante es el hecho de que siempre vamos liberando distintas actividades de acá, de las distintas fases, como para que la gente pueda trabajar. Por ejemplo, hasta que un proyecto no está liberado, entonces no van a poder asignarse esos proyectos a ningún cambio que se quiera hacer en el sistema real. Por ende, también hay una cuestión de control, de tiempos, etcétera, por parte del PM, que es muy importante para poder llevar a término nuestro proyecto. Bueno, eso es todo y luego vamos a ver otras demos que tienen que ver con la creación del Work Package, Work Item, pero por acá estaríamos finalizando con lo que es la creación del proyecto. Muchas gracias.